Vive y a su nombre. Qué privilegio, qué bendición estar en la casa del Señor, amén. Reunirnos en un solo sentir. Y como siempre yo les comento que es un privilegio. O sea, muchas personas quieren estar en este lugar donde tú y yo estamos hoy. Muchos aún luchan porque quisieran buscar del Señor, pero no han podido. La misericordia de Dios nos ha alcanzado. Y en su infinita misericordia estamos acá. Venimos a este lugar a glorificar el nombre de Él, a darle gloria a Él, a escuchar su palabra, a entenderla y a ponerlas por obras. Amén. Dios nos ayude en todo este tiempo. Amén. Ahí donde estamos vamos a buscar la palabra de Dios. Amén. Vamos a buscar la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Gloria a Dios. ¿Estamos todos? Juan capítulo 6, del versículo 22 al 24. Dice la palabra de Dios, leemos palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Estaban qué? Buscando a Jesús. Ahora sí vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, por tu fidelidad. Porque sabemos, Padre amado, que tú eres el que nos permite venir a este lugar a darte gloria, honra y alabanza a tu nombre, Señor. Hoy hemos creído que hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo y que somos dignos de estar en tu presencia todos los días de nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo que mora en nosotros hoy nos ministre sanidad, libertad, restauración. Que tu Espíritu Santo nos liberte, Señor. Que tu Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas que hoy debemos aprender. Hoy también, Padre amado, te damos gracias porque tú nos has dado la vida, nos has dado salud, nos has dado la fuerza, el vigor, Señor, y la voluntad de venir a adorarte a este lugar. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a colocarnos cómodos. Amén. Entonces, como dice el versículo 24, dice, ese versículo 24 dice, cuando vio pues, amén, dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ellos estaban desesperados, buscándolo donde estaban, ¿sí? Cuando nosotros nos dirigimos al Evangelio de Juan, vemos que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos relata el Evangelio y nos narra las obras realizadas por Jesús, las señales hechas por Él. Sí, ese es el contexto del libro. O sea, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos narra en su Evangelio las obras hechas por Jesús, las señales que Él hacía, ¿sí? Porque Él iba... Si se han leído el libro de Juan, miramos los milagros que Él hace. Ahí también se relata cuando Él convierte el agua en vino. Ahí relata sanidades, liberaciones. Esas son las señales que estaban escritas en las profecías, que también dicen ahí que se cumplieron. Amén. Y también el libro tiene por objetivo, ¿sí?, tener claro y dejarnos claro que Jesús era el Hijo de Dios y que por medio de Él
podíamos alcanzar la vida eterna. Ese es el objetivo de ese libro, donde Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos plasma ese mensaje, amén. Las obras que Jesús hizo, los milagros que Jesús hizo, señales que hacía Él en medio de su ministerio, amén. Y volviendo al tema acá, a lo que leímos inicialmente, vemos cómo todas las personas estaban buscando a Jesús, estaban desesperados porque no lo encontraban. Hago una pregunta: ¿cuántas veces nosotros nos encontramos en esta situación? ¿Cuántas personas se encuentran como estaba esa multitud? ¿Cómo estaba esa multitud? Pues preocupada porque no encontraba a Jesús. Y eso nos puede pasar a todos en algún momento. No encontramos una respuesta, no encontramos esa seguridad que debemos de tener. De pronto hay gente que en instantes se siente sola porque el problema le abruma, ¿sí? Porque, ¿qué pasa cuando... Les voy a poner un ejemplo. Cuando va a llover, ayer yo pensaba que iba a caer una tormenta terrible porque se puso un momentico todo negro, ¿cierto? Que cuando digo que las personas se abruman es porque se interpone algo entre el cielo y sus ojos. Entonces la gente mira el cielo y no ve el cielo, sino ve esa nube negra fuerte y dice, va a llover. Entonces, a veces lo que a las personas les acontece es que se abruma de tal manera que no puede fijar la mirada al cielo porque hay algo que se le interpone, así como pasó ayer. Uno ve que va a llover y no puedes poner tu mirada en el cielo. Así lo ocurre con las dificultades a veces. Miras al cielo y no lo ves. La dificultad no te deja. Entonces muchas personas le puede pasar lo que a esta multitud le pasaba. Iban, estaban buscando, corriendo. ¿Dónde lo encontraban? Pero a veces es necesario detenernos y revisar las intenciones con que lo buscamos. Es muy importante, ¿sí? ¿Cuáles son las intenciones que tengo? ¿O cuál es el motivo por el cual estoy buscando al Señor? Esto es muy importante. Esa pregunta también nos la podemos hacer en nuestro diario vivir. ¿Con qué motivo o qué motivación tengo para hacer algo? ¿O qué motivación tengo para tomar esta decisión? Y hoy vamos a hablar de diferentes motivos y circunstancias por lo cual mucha gente decide buscar del Señor. Hermano, y esto nos puede pasar ¿qué? A todos. ¿Por qué? Porque todos tomamos decisiones a diario. Todos. Nosotros desde que abrimos los ojos estamos tomando decisiones. ¿Me levanto o no me levanto? Apago la alarma y la pongo que suene 5 minutos más, ¿cierto? Y dice, uy, no, 5 minutos más. Y tu vida te la pasas todo el día tomando decisión. ¿Qué voy a cocinar hoy? ¿Qué hacemos para el almuerzo de hoy? ¿Será que me pongo esta ropa? ¿Será que no me la pongo? Diariamente vivimos tomando decisiones. Pero hoy vamos a ver 4 circunstancias por las cuales mucha gente busca al Señor. Primero, vemos que muchas personas buscan al Señor por poder, por posición, ¿sí? Buscan al Señor por una sanidad de su cuerpo. Otros buscan al Señor por su sustento, porque han escuchado que Dios es el pan de vida y que Dios es el que suple todas las cosas que nos hacen falta y voy a buscarlo a Él. Entonces, muchos lo buscan por su sustento y otros más lo buscan por la salvación de su alma. Entonces dice, sí. Entonces, así como estaban ellos buscando al Señor Jesús, mucha gente también lo busca en medio de esta circunstancia o de esta situación. Pero tenemos que tener algo muy importante en nuestras vidas. Vamos a ver qué dice Jeremías 17, 9 y 10. Hermano, yo insisto nuevamente, con este versículo no tenemos nada que hacer. Dice aquí, la palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, nueva traducción viviente. ¿Cómo dice ese versículo? Tenemos que tener claro esto.
Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. O sea, a veces el corazón te logra engañar hasta a ti mismo. Es tan tremendo esto, ¿no? O sea, se echa la mentira y se la creen, que es lo más terrible. Pero entonces dice acá, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente, ¿qué? Perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Qué dice el 10? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las ¿qué? Las intenciones secretas. A todos le doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. O sea que delante del Señor, nuestras intenciones ya son reveladas. O sea, por mucho que tú quieras esconder realmente cuáles son tus intenciones, el Señor lo sabe todo. Entonces, así como mucha gente está buscando al Señor, el Señor ya sabe cuál es la intención por la cual tú te estás acercando a Él. Y le digo, hermano, no es malo acercarse al Señor. No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque mucha gente se acerca al Señor por una necesidad. ¿Quién no tiene necesidad? Pues todos. Y nosotros vemos que muchos se acercaban a Él por necesidad. El cuento es cómo yo permanezco en el Señor. ¿Por esa necesidad o por el amor que Él me dio? Ahí está la clave. Porque es que todos tenemos una necesidad y por lo cual buscamos al Señor. Yo cuando tuve ese privilegio de poder encontrarme con el Señor fue en medio de una necesidad tremenda. Yo tenía a mi hermano enfermo y yo creía que el mundo se me había acabado y me acerqué a Él y en medio de su misericordia le pude conocer. Pero muchas personas lo conocen de otra manera. O muchas personas viven circunstancias diferentes y bajo esa circunstancia le buscan y le hallan. Pero acá vemos que esta gente estaba desesperada buscando al Señor. Buscándolo. Pero ¿qué intención había? Pues el Señor la conocía. Muchas personas se acercan a nuestro alrededor, no sabemos con qué intención. Pero qué triste uno poder ver a una persona que tiene una intención contra nosotros y no diferente a buscar nuestra amistad. Qué decepción tan grande, ¿cierto? Entonces, ya nosotros sabiendo que el problema del corazón del hombre es que es engañoso y perverso. Imagínate tú, eso es algo terrible. Entonces, si tú crees que eres santo, recuerda que tu corazón es necio, perverso, que está buscando su interés. Esto es un corazón humano, natural, sin haber nacido de nuevo. Esto es un corazón no transformado. Aunque tu corazón sigue perteneciendo a esa carne, Dios dice que Él no los transformaría a nosotros. Pero normalmente el corazón humano tiende a comportarse de esta manera. Ya sabiendo que el corazón es así, entonces vamos a ver cuáles son nuestros deseos. Cuáles son nuestros deseos y la decisión que tomamos y la motivación que tenemos. Por ejemplo, yo le voy a colocar un ejemplo sencillo, a ver, para que ustedes vean que el deseo de esas personas de encontrar a Cristo o el deseo que tenemos mucho de buscar al Señor, a veces lo tenemos equivocado. Dice una persona en su vida normal, dice, bueno, yo quiero ir al gimnasio, ¿cierto? ¿Quién algún día tomó una decisión de querer ir al gimnasio? Pues todos, ¿cierto? Dice, pero entonces, ¿qué te motiva? ¿Cuál es la motivación para ir al gimnasio? Dice, bueno, yo quiero, dice, no, yo quiero sacar músculos, que se me engruesen las piernas, ¿cierto? Quiero que la espalda se ponga ancha. Sí, miren, a ver, mire los deseos, ¿no? Esos son ese es lo que esa persona lo motiva a ir al gimnasio. Dice, yo deseo ir al gimnasio, ¿el deseo es malo o es bueno? Pues es bueno, ¿cierto? Pero ¿cuál es el motivo? Pues totalmente equivocado. Dice, no, pues yo quiero fortalecer, que me salgan los músculos, que se me marquen aquí, el abdomen, sí, que los brazos se me coloquen gruesos, que las camisas me queden apretadas, que las piernas se fortalezcan. ¿Una motivación correcta? Pues no.
Totalmente, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un deseo, que no es malo, pero una motivación equivocada, ¿qué pasa en la vida del hombre? Se frustra porque a los 2 meses él ve que en lo que ve en la televisión que la persona hacía así, pues no le pasó. ¿Sí? Y que se mira aquí el abdomen marcado y le salió fue la barriga. O sea, es complicado. Entonces, podemos tener deseos buenos, pero motivaciones totalmente equivocadas. ¿Y eso qué pasa a una persona cuando tiene una motivación equivocada? Pues está frustrada. Porque dice, no, yo que voy al gimnasio, yo pagué el año y fui 3 meses. Perdí de plata. El cuento es que así nos pasa mucho en la vida diaria. Vivimos llenos de deseos, llenos de motivaciones equivocadas. ¿Sí? Las personas se casan, muchas personas, yo tengo una hermana en la iglesia que una anciana, y eso tenía toda la razón, decía, muchas hijas se van de la casa diciéndoles que en la casa me ponen a hacer mucho oficio y se va con el novio. ¿Y qué pasa? Pues va a trabajar el doble, amén. Entonces, ella tenía un deseo que no es malo. O sea, ¿quién no desea casarse? Pues todos. Otros muchachos se van de la casa porque en la casa le piden plata para la manutención de la casa y dicen, no, yo me voy de la casa porque es que yo no te puedo dar toda esa plata, y se van de la casa y le pagan y uno queda pelado al día siguiente, ¿cierto? O sea, si tú trabajas en tu casa, yo le digo a la gente, si usted está preparado a que trabaje todo el mes y quedase sin plata al día siguiente, cásese. Si no está preparado, pues no se case. Claro, porque es que tú trabajas para llevar el sustento a tu casa. Entonces el hijo dice, no, yo no puedo dar toda esa plata. Entonces se organizó porque se va a casar. Lo visitas a los 2 meses. Papito, ¿y qué? Cuéntame, ¿cómo va con el dinero? Pues sin plata, papá. Venido a la vida real. Esa es la vida real. Entonces tus deseos no están malos, pero el cuento es la motivación que tienes para tomar esas decisiones. Y por eso es que mucha gente entonces se casó y la gente se frustra. ¿Por qué? Por papi, pero ¿qué pasa? No es que estoy sin plata, no, bienvenido a la vida real, hijo. Las personas que se casan, en la casa tienen un gasto y parece que nunca se acabará el gasto, sino que siempre la plata. Y cuando están jóvenes, los jóvenes dicen, no, barato. Pero cuando lo toca pagar, dicen, uy, no, eso está caro. Tenemos que aprender a alinear los deseos nuestros con las motivaciones. Entonces esa persona creyó que casándose iba a solucionar el problema y lo agudizó más porque tiene unas motivaciones totalmente equivocadas. Y así vivimos nuestra vida. Nuestra vida vive llena de deseos con unas motivaciones totalmente equivocadas. ¿Sí? Entonces las mujeres quieren ser libres, se van de la casa, se casan con alguien y la libertad difícilmente llega. El hombre va al gimnasio porque quiere verse musculoso y eso requiere mucho más que el gimnasio. ¿Sí? Entonces se queda frustrado porque pues no le funcionó. ¿Por qué? Porque estaba equivocado, las motivaciones eran totalmente equivocadas. Y así pasa con los caminos del Señor. ¿Por qué mucha gente vive frustrada? Porque llegó al Señor con un deseo que era bueno, pero con una motivación totalmente equivocada. Y eso solamente no nos pasa a nosotros, hermanos, en la actualidad. Aún en las palabras de Dios y en las Escrituras nos encontramos este episodio repitiéndose de la misma manera. ¿Y para qué están plasmadas estas cosas? Para que aprendamos, para nuestra enseñanza. Y no seamos necios y no cometamos los mismos errores que aquí muestran. ¿Amén? Entonces vamos hoy aquí a la carta de los Hechos, ¿sí? El libro de los Hechos, capítulo 8, del versículo 4 al 24. Ahí está una lectura larga. Pero ¿de qué se habla ahí? Dice que los esparcidos, ¿quiénes eran los esparcidos? ¿Quiénes eran? Los discípulos que ya los estaban persiguiendo, iban por todos lados. Y a pesar de que lo estaban persiguiendo, ¿qué hacían ellos? Anunciar el evangelio. Y a ti que no te corretea nadie, no le predicas ni al vecino de al lado, hermano. Tremendo esto, ¿cierto? Mientras que ellos lo perseguían, mientras que lo iban correteando, ellos iban predicando por donde iban. Y a usted ni siquiera al vecino de al lado le comparte el evangelio.
Revísese qué está pasando, porque eso no puede seguir así. ¿Sí? Por el amor a su alma, hágalo. Porque recuerde que su corazón es perverso, egoísta. Entonces salga, aunque sea el vecino de al lado, la Biblia vale 10,000 pesos, baratísimo. El corazón se lo regalan acá. Y acuérdese que Dios tuvo misericordia de usted y salvó su alma. ¿Amén? Entonces, vemos de que los esparcidos caminaban y anunciaban el evangelio. ¿Sí? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado ¿quién? Simón. ¿Quién se acuerda? ¿Simón qué? El mago, el perverso, el terrible. ¿Sí? Dice acá, antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente en Samaria haciéndose pasar por algún grande. A esto oían atentos todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaba atento porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Mucho tiempo vivió engañando a la gente con lo que él hacía. Pero este mago que no pudo, ¿qué no pudo superar? Pues el poder de Dios. Fue tanto el poder de Dios que él veía en esos hermanos que predicaban el evangelio, que él ¿qué? Se detuvo a escucharlo. Se detuvo a escuchar el evangelio. Y dice las escrituras que él escuchó el evangelio, se convirtió al evangelio, se bautizó. Si continuamos la lectura, vemos de que así como toda la gente en Samaria vio las grandes proezas que hacían los apóstoles en el nombre del Señor, y vio que la gente se detenía a escucharlo. O sea, Simón estaba viendo que el negocio se le estaba perdiendo, porque la gente que le escuchaba a él ya no le escuchaba a él, sino que escuchaban a los que predicaban las buenas nuevas de salvación de Cristo. Entonces él también se detuvo. Dicen las escrituras que él también, dice en el 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaban atónitos. El 14, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué pasó ahí? Ahora viene, se va revelando realmente la intención. Porque es que el deseo de Pedro, ¿cuál era? El deseo, de Simón. Pues recibir al Señor. ¿Está malo el deseo? Pues no, de ninguna manera, ¿cierto? ¿Cuántos de los que están aquí quieren recibir al Señor? Pues todos. Si alguien es nuevo, la mejor decisión que tú puedes tomar en el mundo es recibir al Señor en tu corazón. Que Él sea el Señor. ¿Usted sabe por qué nosotros le decimos al Padre y al Hijo Señor? ¿Se han detenido en un momento a preguntarse por qué? Porque le pertenecemos. Cuando digo Señor, a ti, yo le pertenezco. Señorío, hay un señorío sobre mí. Entonces, cuando yo reconozco al Padre, al Hijo como mi Señor, es porque yo le pertenezco. Para que lo tenga claro, que no es tan a la ligera decir Señor. Señor, ¿cómo? Te pertenezco. Yo te pertenezco a ti. Tú eres mi dueño. Tú te has enseñoreado sobre mi vida. Tú entregaste tu voluntad y Él es el que señorea tu vida. Entonces, para que lo tengamos claro. Entonces, así como Simón, lleno de ese deseo, aceptó al Señor y caminaba con Felipe, caminaba con su maestro.
Pero cuando él ve el gran poder que había en ellos, dice, ¿cómo así? Yo quiero de eso. Ese corazón perverso que tenemos los hombres y engañoso vino a actuar y se manifestó en la vida de Simón, que se puede manifestar en la vida de muchos de los que estamos en este lugar. Se puede, ¿por qué? Porque pues tú eres un hombre carnal. Somos hombres malos que a veces hacemos cosas buenas porque estamos en esta carne, que si no vivimos pidiendo la ayuda del Señor, vamos a tener muchas dificultades. Porque somos carne, porque fallamos, porque a veces nos deslizamos. Lo que pasa es que Dios, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, amén. Entonces, viendo acá que había poder, que imponían las manos y el Espíritu Santo llenaba a esas personas, Simón dijo, wow, este es el poder que yo necesito. Ya me quedé sin trabajo porque ya la gente no me va a creer a mí, porque él engañaba a la gente. Él engañaba a la gente y resulta y pasa que cuando llegan los apóstoles, oran por ellos, reciben el poder del Espíritu Santo, pero hay algo donde el corazón siempre se delata. Y aquí Simón, su corazón lo delató, su avaricia lo delató, y le dijo Simón a Pedro, le dijo, cuando vio Simón por la imposición de las manos, el 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles daban el Espíritu Santo, ofreció ¿qué? Dinero para que cualquiera a quien yo impusiera las manos recibieran el Espíritu Santo. Hermano, mire, ahí salió, dice la gente, peló el cobre, ya nada que hacer. Realmente sus intenciones salieron a la luz. ¿Qué le dijo Pedro? No, tú no tienes ni parte en este asunto. Que Dios tenga misericordia de ti. O sea, en ese momento Dios podía acabar con su vida. Hermano, entonces los deseos de Simón pues eran excelentes, pero las intenciones eran totalmente perversas, como dice acá el versículo que leímos de Jeremías, ¿cierto? Entonces, ahí vemos cuando la gente anhela poder. Dice, no, hermano, pues yo quiero servir en la iglesia. Hermano, yo quiero servir en la iglesia. Entonces dice la encargada, no, hermano, tiene que hacer el curso acá, capacitarte y comenzar por diaconado a hacer el curso. Pero esa persona puede pasar todo ese proceso, pero esa persona la tiene clara que él que quiere, o sea, quiere sentirse importante, que la gente lo vea. Su deseo está poderosamente bien enfocado. El deseo de él es servir al Señor. Pero servir al Señor, uno no sirve al Señor para que la gente le vea, no, uno sirve al Señor para servir a los demás, porque el Señor nos dice, ¿quién quiere ser el mayor entre nosotros? El que sirva. Pero las personas vienen con el pensamiento del mundo, que el mayor en el mundo es al que le sirve. No, aquí en el reino de los cielos es totalmente a la inversa. El que sirve al Señor, el mayor en el Señor, es el que le sirve a todos. Y después de los apóstoles dejaron de decir, yo quiero ser el primero, porque dieron cuenta que el mismo Señor Jesús le lavó los pies. Él dijo, bueno, ahora el mayor es el que le va a servir a todos. Entonces mucha gente dice, no, hermano, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero hacer esto. Y después a los 3 meses dicen, no, hermano, mire que esto no era lo mío. No, es que no era lo del Señor, es lo de todos. Pero los deseos no estaban alineados con sus intenciones. Ese es como el joven que quiere ser rico. ¿Te das cuenta que los jóvenes hablan de las riquezas que ellos quieren hacer y quieren hacer y quieren hacer y se levantan a las 11, se acuestan a las 11 porque están trabajando y se levantan al mediodía? Dije, papito, las riquezas salen corriendo, porque si realmente trabajaras, el hombre se acuesta a las 11 y se levanta a las 3, 4 de la mañana trabajando y haciéndole. Entonces quieren lograr algo, pero no alinean los deseos con sus intenciones y seguirán siendo pobres. Así pasa también en los caminos del Señor. Mucha gente no quiero servirle, pero cuando se enfrenta a una hermana,
Bueno, hermano, usted el domingo es el encargado de abrir el portón. Tiene que llegar a las 7:30 de la mañana. ¿Cómo así, hermano, a las 7:30 de la mañana? Sí, usted tiene que llegar temprano, usted arregla ahí, saca todo. Uy, no, hermana, pero a las 7:30 de la mañana no puedo. Hermano, porque estabas totalmente desenfocado. Aquí Simón, él anhelaba el poder. Y muchos hermanos buscan el poder. Aún mucha gente que predica el evangelio, llega a los caminos del Señor porque Dios me usa a mí en milagros, en señales, en prodigios, y hace no un evangelio cristocéntrico, hace un evangelio alrededor del pastor. Entonces, si el pastor no está, no hay culto. Si el pastor no va y no ora, pues la gente no recibe sanidad. Es un evangelio totalmente engañoso. Entonces, cuando la gente anhela el poder, tarde o temprano termina perdiendo como perdió Simón. Tarde o temprano su corazón, ojo, el corazón de esa persona, esos deseos van a salir a flote. Hermano, y no es tanto, o sea, sale a flote para que nosotros los hombres lo entendamos, pero ya tú estás perdido porque el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, amén. Entonces no sientas que ahí que estás escondido, no, el Señor está pendiente y el Señor conoce tu corazón. Entonces vemos que este hombre anhelaba pues el poder que había en el Señor y que el Señor depositaba en cada uno de sus discípulos. También podemos ver acá, cuando alguien lo busca por sanidad, nosotros podemos ver en las escrituras de que aparecieron 10 leprosos, mientras que Jesús iba en camino y caminando con sus apóstoles y aún con sus seguidores iba y aparecieron 10 leprosos. Las escrituras dice en Lucas 17, del 11 al 19, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a la aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué de lejos? Porque, hermano, la ley decía de que ellos eran unas personas inmundas que no podían acercarse. Entonces, cuando uno lo ve aquí en la lectura, de lejos era porque no podían acercarse a ellos. Es más, ellos tenían que vivir en unos lugares totalmente diferentes, apartados a las afueras del pueblo, porque ellos eran unas personas inmundas. Entonces, cuando uno ve cuando usted está leyendo y se encuentra de que de lejos le dijeron al Señor, eran los 10 leprosos que estaban ahí, que su piel se le caía, ¿sí? Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando le vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras, ¿qué le dijo Jesús? Id y presentado, ¿sí? ¿Qué tuvieron que hacer los leprosos? Obedecer, sencillo, ¿cierto? Parece sencillo, pero nos cuesta un trabajo, ¿cierto? Obedecer. Dicen, ¿qué tienen que hacer los leprosos? Obedecer. Hermano, ¿y usted por qué no obedece? Pues, ¿sí? Y entonces, pero cuando hablamos de los leprosos, uy, no, qué personas estas tan duras son. Ellos tienen solamente que obedecer. ¿Nosotros qué nos toca hacer? Pues obedecer. Y a veces no lo hacemos. Lo que pasa es que no se nos nota tanto porque no tenemos lepra. Pero a ellos sí se les notaba, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué se le notaron que obedecieron? Porque cuando Dios le mandó la palabra, ellos lo obedecieron. Y esa palabra que Dios les envió, los limpió. ¿Sí? Pero envió la palabra y ellos lo obedecieron y la ejecutaron. ¿Qué les mandó a hacer? Pues sencillo. Vayan y preséntense allá a los sacerdotes y maestros. ¿Para qué crea que el Señor hacía esas señales? ¿Para qué? Si nosotros ya dimos el contexto del libro de Juan. Dice que ese libro de Juan, Dios, el Espíritu Santo, guió a Juan para que escribiera las señales, los prodigios, los milagros. Eran para que todos los maestros vieran de que las profecías se estaban cumpliendo en Cristo. ¿Sí?
El poder que había. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista? Le dijo, ve y pregúntale si él es el que ha de venir. ¿Y qué le mandó a decir el Señor Jesucristo? Los enfermos han sido sanados, se le está predicando el evangelio a los pobres. Juan entendió, pero lo único que no entendieron fueron los fariseos y los sacerdotes. No entendían, amén. No entendía que había un rey que venía a salvar nuestras almas, no a librarlo de la opresión del enemigo, amén. Entonces, miremos acá que, ¿qué pasó con esos leprosos? ¿Cuántos vinieron a darle gracias al Señor? Uno vino solo. Los otros que estaban buscando la sanidad. Y muchos están en este lugar de pronto hoy porque están sufriendo una condición de enfermedad, ¿cierto? Pero es malo que vengan acá buscando la fuente de la sanidad. No, no es malo. Así se acercaron muchos leprosos al Señor. Y de esos leprosos solamente uno vino a darle gracias a Él. Tremendo, así es nuestro corazón. Entonces ya te das cuenta, otra forma de que el deseo no es malo, pero las intenciones no son las precisas, no son las que realmente nos deben llevar a acercarnos a Él. Entonces, ellos recibieron el milagro, pues hay unos que no reciben los milagros, hermano. Y se encuentran uno, ¿qué pasó, hermano? No, es que yo tenía a mi mamá enferma, yo llegué a la iglesia y comencé a orar y a orar y orar y mi mamá se murió. ¿Y qué pasó? Pues yo no volví a la iglesia. ¿Por qué? No, porque mi mamá se murió. Sí, pero sí me doy cuenta, o sea, él vino a la iglesia, él vino a buscar al Señor con el propósito de conseguir un milagro. Y recuerda que también dice la palabra que Él nos libra de la aflicción, ¿cierto? ¿Y la enfermedad qué es? Una aflicción. ¿Y si te mueres no estás librado de la aflicción? Ah, pero la gente no lo entiende. La gente dice, la aflicción, sí, hermano, pero el Señor se lo llevó para que no sufriera más. Pero ¿cómo así? Pero la palabra dice que Él nos libra de las aflicciones. Y una aflicción de este mundo es la enfermedad. O los hermanos que cantan los coros y dicen, Señor, ven por mí, pero todavía no. O sea, no entienden que cuando partamos con el Señor, pues nos vamos de este mundo. Si alguien anhela que el Señor venga hoy, tú vas a morir. Ah, pero nos vamos con Él. Todos no están preparados para esas conversaciones. Entonces, cuando uno le dice, no, es que estuvo orando el Señor, pero mi mamá murió y no volví a la iglesia. Entonces, el deseo no le alcanzó. El deseo no le alcanzó. Entonces, buscando en medio de esa situación, el deseo no le alcanzó porque solamente uno vino a reconocer al Señor y darle gracias. ¿Y quién volvió? Dice la Escritura que volvió el extranjero. Volvió el extranjero. O sea, que el que menos pensaba, el que menos pensamos nosotros, es el que realmente está agradecido con el Señor. Pero ¿cómo así? Y este hermano ni siquiera se congregaba. Ah, sí, pero el hermano fue el que realmente la tenía clara. ¿De dónde viene la fuente de la sanidad de nuestra vida? Entonces ellos vinieron por esa sanidad, la recibieron, pero solamente uno se acordó de quién era el que había hecho la obra en su vida. ¿Amén? Nuevamente miramos, los deseos son buenos, pero la motivación no es la correcta. Ahora también vemos, en la lectura inicial cuando hablamos, miramos que la multitud estaba buscando al Señor, ¿cierto? Cuando estábamos en Juan capítulo 6, estábamos hablando de cómo la multitud buscaba al Señor y no lo encontraba y estaban desesperados. Pero lo vio Cristo, lo dijo Cristo. ¿Por qué cuando el Señor se encuentra y les dice, miremos lo que dice el versículo 25 del capítulo 6, dice, y hallándolo al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? El 26. Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo, que me buscan porque no habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y lo saciaste. Gloria a Dios. Él dijo, ¿sabe por qué me buscan? Pero ¿cómo así que el Señor sabe? Hermano, porque la palabra de Dios dice de que Dios conoce la intención de nuestro corazón. Entonces tenemos que tener claro que aunque tú te presentes delante de los hombres y los hombres te vean con toda la intención del mundo, el Señor realmente sí sabe cuál es la intención que hay en tu corazón.
Pero él sabía que ellos le estaban buscando, eran para que fueran saciados, porque tenían hambre, Dios les dio de comer y lo buscaban. ¿Por qué? Porque en él estaba el alimento. ¿Era malo buscar al Señor de la manera que lo estaban buscando? Pues no, pero las intenciones no eran las correctas. Y Dios, el Señor se los hizo saber. El Señor les hizo saber, no, por eso me están buscando, porque les di de comer y quedan saciados. Saciados de ese pan. Pero el hombre, ¿de qué busca saciarse? De algo pasajero. Porque a nosotros el pan nos quita el hambre por un rato, ¿cierto? ¿Qué decían los abuelos? Guarde porque el hambre llega más tarde. No se coma todo, ¿sí? Guarde un poquito. Entonces ellos venían a comerse lo que el Señor le daba. Aún más, muchos creyentes llegan a los caminos del Señor. Hermanos, Dios les bendice de tal manera, pero su hambre no se sacia. ¿Por qué su hambre no se sacia? Porque hay cosas que la carne no se sacia nunca. Si yo quiero darle gusto a esto, ¿cuándo se va a saciar eso? Pues nunca. ¿Cuándo se va a saciar el ojo de ver? Pues nunca. Pasajero. Nunca se siente conforme con lo que Dios le da. ¿Por qué? Porque es tu carne la que te está gobernando, diciendo necesito más, necesito más, necesito más, y no paras. ¿Por qué? Porque la carne está mal acostumbrada, creyendo que se va a saciar. Y cuando de repente pasa algo, ¿qué pasó? No, hermano. ¿Y qué pasó, hermano? No, es que esta situación tan mala que tengo y el Señor no me bendijo de la forma en que yo quería. O sea, ellos habían llegado al Señor, era por otro. Mira, hermano, yo le voy a contar un testimonio de un hermano de la iglesia que él no se congrega acá con nosotros, pero una familia que siempre amó al Señor. El hermano quebró 3 veces. 3 veces quebradito. 3 veces. Yo alcancé a ver una de sus quiebras financieras y en este momento el hermano está en una posición muy, muy, muy buena. Muy, muy buena. Y yo cada vez que lo veo, el deseo de abrazarlo no es tanto de pronto de encontrármelo a él. Escúcheme, porque es que a veces nosotros es como cuando te encuentras a una familia que no pudo tener hijos y Dios le regala un hijo. Cuando ese niño nace, ¿tú qué es lo que estás viendo ahí? La obra de Dios. El poder de Dios. Yo tengo 2 familias así que cuando veo a ese niño que se llama Evans, yo lo abrazo. ¿Por qué? Porque ellos no puedan tener hijos y Dios les regaló un hijo. ¿Qué estoy viendo yo? Pues yo estoy viendo que el Dios viviente responde a las oraciones de sus hijos. Cuando yo veo al hermano, el hermano César se llama, yo veo a César y yo veo a su esposa, yo los saludo y los abrazo de tal manera diciéndole, Dios es un Dios bueno, que suple las necesidades de sus hijos. Y él la tiene clara. ¿Por qué la tiene clara? Porque en medio de la quiebra que él estaba, ¿quién era el único que le podía bendecirlo? Pues el Señor. Y Dios lo hizo de tal manera que sobreabunda en todas las cosas. Y es un hombre que permanece en los caminos del Señor. Entonces, el problema de nosotros no son los deseos, todos los deseos que Dios coloca en tu corazón. Él dice que Él los va a prosperar. Pero muchos no lo ven prosperar porque las intenciones no son las apropiadas que tienes con ese sueño. Entonces, aquí vemos de que lo estaban buscando por pan, porque para que fueran saciados, para no tener hambre. ¿Y será que Dios da el alimento? Pues claro. Él dice, yo alimento las aves del campo. Imagínense, yo alimento las aves. Con ese ejemplo que el Señor nos da en las Escrituras, dice, ¿y qué no podrá hacer contigo? Entonces nosotros desconfiamos de eso, ¿cierto? Pero colocamos solamente la mirada en eso que estamos pidiendo. En que sea el Señor el que nos sustente. Hermano, el Señor nos sustenta. Lo que pasa es que nosotros a veces no nos queremos dar cuenta. ¿Amén? Te invito a que te detengas y puedas ver lo que Dios ha hecho hoy. Tú te levantaste hoy, amaneciste respirando, uno no puede levantarse hoy. Tú te levantaste hoy debajo de un techo. Muchos no tienen techo. Tú te levantaste hoy, si vives en un lugar frío, pues abrigadito. Pues muchos no tienen cobija. Muchos te levantaste y miraste hacia el lado, algunos, y pues está la esposa.
Qué privilegio, ¿cierto? El esposo, qué privilegio. Y vas a la otra habitación, están tus hijos. Y si tienes nietos, uy, gloria a Dios, los nietos, qué privilegio. Lo que pasa es que no nos detenemos a ver lo que Dios está haciendo diariamente con nosotros. Si te detienes, vas a ver las maravillas que Dios ha hecho. Amén. Entonces, miremos que aquí ellos iban a buscar los alimentos, ¿sí? Y vemos de que las intenciones son buenas, pero los deseos son buenos, pero las intenciones no son suficientes. Y entonces ya vimos aquel que lo buscaba por poder, ya vimos aquel que lo buscaba por una sanidad, vimos aquel también que lo buscaba por el sustento. Ahora miramos aquel que lo busca por una salvación. ¿Usted se imagina vivir en este mundo aquí en la tierra para que no te metan preso? ¿Qué sería eso? Vivir pendiente para no infringir la ley, para no irnos presos. Entonces mucha gente quiere vivir la vida buscando a Dios para no llegar a su condenación. Pero Dios nos ofrece más que una salvación de nuestra alma. Y el día que el hombre entienda eso, se va a poder deleitar en los caminos del Señor. Mira qué pasaba aquí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Vamos del versículo 9 al 14. Esto es una lectura hermosa, ¿cierto? ¿Cómo dice el encabezado de la lectura? Aunque los profesores dicen, no leamos los encabezados, ¿sí? Pero ¿qué dice el encabezado de la lectura esa? ¿La oración de quién? Lucas 18. ¿La parábola de qué? ¿Qué dice? ¿Ya la encontramos? ¿Qué dice, hermano, la parábola de qué? ¿Del qué? Del fariseo y el publicano. O sea, del que guarda la palabra y del pecador. O sea, prácticamente es eso, una parábola diciendo que hay un hombre santo, un hombre que guarda todo, y del otro lado está el hombre pecador. Así muchas personas se sienten que los únicos salvos son ellos, y los demás van a ver si alcanza la salvación algún día. Así es la forma de muchas personas mirarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque centran su llegada al Señor huyéndole al infierno. Y creen que solamente lo que ofrece el Señor, Él nos ofreció, Él dijo que lo único que Él nos da, la promesa que nos da era la salvación de nuestra alma. Pero el que llega a los caminos del Señor solamente buscando la salvación de su alma, se olvida del proceso que hay de antes de alcanzar la salvación del alma. Y el proceso que hay a la salvación de nuestra alma es la transformación de nuestro corazón. Y perderse ese proceso significa no conocer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos el Evangelio, ¿qué hace el Evangelio en la vida de las personas? Nos transforma, ¿cierto? Nos cambia. Entonces, si tu familiar se convirtió al Evangelio y sigue siendo el mismo, dígale, está perdiendo el tiempo, ¿sí? Siga buscando, sigue intentándolo, como dicen las tapas de la gaseosa. Sigue intentándolo. ¿Por qué, hermano? Porque es que el Evangelio transforma las personas. Entonces nosotros vemos de que si yo me acerco al Señor solamente porque es que en Él está la salvación de mi alma, y es que si yo me condeno y entonces su vida está centrada en salvarse de la condenación, se olvida del amor y la misericordia que le alcanza a todos aquellos que alcanzamos la salvación. Y su vida se centra en ver el pecado de todos, hermanos, se vuelven expertos y condenan a todos, absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque su vida y su deseo, que el deseo de ella es no ser condenada, que el deseo es malo, pues no es malo. Porque muchos nos preguntamos, ¿cómo yo hago para salvarme de esta condenación? Pues una pregunta que todos deben de hacerse. Mucha gente ha centrado su vida en el Señor solamente bajo este precepto, la condenación. Pero se olvidan de que antes de llegar
salvación que el Señor nos prometió, Dios dijo que Él transformaría nuestro corazón, que ese corazón de piedra sería transformado en un corazón de carne y que sus mandamientos serán escritos en nuestro corazón y que teníamos y íbamos a ser unas personas diferentes. Hermana, ¿cómo Dios muestra al mundo que ha llegado salvación a la vida de alguien? Cuando esa persona llena de su Espíritu Santo camina y manifiesta el amor de Dios al prójimo. Es la única manera. Pero muchos no lo han entendido. Muchos creen que solamente la salvación se muestra de la puerta de la iglesia hacia acá. La salvación se muestra de la puerta de tu casa hacia adentro y de la puerta de tu casa hasta la puerta de la iglesia. Hermano, porque aquí en la iglesia, pues, ¿quién se porta mal? Pues nadie, ¿cierto? Todos tienen cara ¿qué? De iluminados. ¿Cierto? Todos tienen esa cara de santo y dicen, no, gloria a Dios. Pero entonces, hermano, esa salvación, ¿qué decía ese fariseo ahí? ¿Cuál era la conversación que él tenía? ¿Cuál era la oración que él levantaba? Eso era una parábola que el Señor le estaba diciendo, ¿cierto? Dice, el 9 decía, y a unos que confiaban en sí mismos como justos, ojo, ¿como qué? Como justos, como los pulcros, como los que decían, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como ¿qué? Como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy 2 diezmos de todo lo que me gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Les pasa mucho. Entonces, el otro se creía, ya había ganado la gloria, ¿sí? Religioso. Hermano, y cuando la religión embarga la vida de una persona, está a la vuelta de ir a la condenación. Ya está ahí a la vuelta, está ahí llegando ahí, ya está la flechita diciendo a la izquierda y te caes. Hermano, porque el religioso se enaltece, se llena él mismo y dice, no, hermano, entonces se cree superior a todos. Por favor, es que es complicado, hermano. Por eso tenemos que nosotros aprender a alinear nuestros deseos con nuestras intenciones. Mi hijo un día me hizo una pregunta, papá, venga acá, te voy a hacer algo. Me dijo, papá, claro, porque Dios me ha ayudado, yo apenas voy para 17 años de conocer el Evangelio. Apenas 17 años y mi hijo prácticamente cuando él iba a cumplir los 5 años, nosotros llegamos a los pies del Señor. Entonces me decía, papá, venga, ¿usted por qué nunca te has apartado de las cosas del Señor? Digo, papá, porque no tengo opción. Y es verdad. Un hombre, pero los caminos del Señor, es un hombre muerto. No tengo opción. Papá, ¿por qué bajaste de peso? Porque no tenía opción. Mi hermano murió de cáncer en el estómago, mi mamá murió de cáncer en el páncreas. Si yo no me cuido, puedo estar muriendo. ¿Será que es que tengo que cuidarme por la vanidad? No, si no me cuido, pues me muero. Si yo me aparto de los caminos del Señor, me muero. Entonces, tenemos que mirar la vida, que hay cosas que no se negocian. ¿Sí? Que mis deseos tienen que estar alineados con lo que me lleva a hacerlo, mis intenciones. Papi, yo tengo que vivir para la gloria. He conocido a aquel que me libertó. Entonces, si yo haya podido ver cómo el hombre busca equivocadamente al Señor, ¿cuál debe ser mi motivación correcta para buscar al Señor? Porque ya hemos visto las equivocadas, pero no estamos viendo que los deseos sean los equivocados. No. Los deseos todos son buenos.
Hay gente que desea bajar de peso, pero toma Coca-Cola con pan. ¿Va a pasar algo ahí? No, no va a pasar nada, ¿cierto? No va a pasar nada. Usted sabe lo rico que es un guiso de pollo con pegado. Eso es algo glorioso, pero no me lo puedo comer. Así pasa. Yo tengo que alinear mis deseos con la intención y buscar una motivación correcta para que esa motivación correcta sea la que me lleve a lograr el objetivo que yo quiero o que el Señor ha puesto para mí. Mientras que vivamos una vida llena de deseos, decía la pastora Doris Eugenia Plata León, decía, nadie se hernia de deseo, nadie. Sí, porque ella decía que la gente floja desea todo, como dice la Biblia, que el perezoso anhela todo, ¿pero qué? Pero no alcanza nada, ¿cierto? Entonces decía Doris Eugenia León, es que de ganas y deseos nadie se hernia. Total, o sea, si tú no haces, pues no vas a lograr nada. Entonces, ¿cuál realmente debe ser el deseo del hombre y lo que lo debe motivar a buscar al Señor? Gloria a Dios. Yo tengo que colocar mi mirada, yo tengo que colocar, ojo, la mirada mía, mi deseo y mi motivación, levantando mi mirada y viendo a la cruz. No tengo otra. No tengo otra. Hermano, ¿cómo yo puedo mirar? Pero ¿cómo así, hermano? Sí, es lo único que te va a permitir a ti poder alcanzar el propósito para el cual el Padre envió a su Hijo. Que tú mires la cruz. Y esa cruz es el suficiente motivo para tú poder seguir al Señor. Pero yo que puedo mirar en la cruz, yo que puedo mirar ahí, yo puedo mirar, ¿qué miro yo ahí? Muchos miran la cruz, pero en la cruz, ¿quién murió en la cruz? ¿Qué fue lo que ocurrió en esa cruz? Entonces nosotros, de ahí debe ser nuestra necesidad, de ahí debe nacer y nuestro deseo, y ahí debe salir la motivación correcta para yo buscar al Señor. Hermano, eso no se aprende de hoy para mañana. No está mal que tú llegues a los pies del Señor con esos deseos de que hablamos hoy, porque muchos llegan a los caminos del Señor porque tienen una necesidad, ¿cierto? Puede ser de salud, problemas en el hogar, financieros, y llega el hermano y dice, no se preocupe que vamos a la iglesia, que el Señor le trae a su esposa o a su esposo, pues imagínate esa promesa tan brava. Sí, o sea, uno como creyente dice, no te preocupes que los problemas se van a solucionar, y la persona llega a la iglesia y a los 2 meses el esposo lo deja. Pero entonces la hermana dice, pero hermano, usted me dijo a mí que si orábamos, mi matrimonio se iba a arreglar y se me fue el marido de la casa. ¿Qué arregló el Señor? Hermano, Dios le arregló fue la vida. No, mire, hermana, mire, no, a ver. ¿Sí entienden? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros como creyentes también tenemos a veces la motivación equivocada. Y esa motivación equivocada se la transferimos al hermano, diciendo que si él viene a la iglesia, Dios le sana. Y fuiste a la casa del hermano a orar por ellos, y si se muere, nadie te acompaña más al grupo familiar. Pero hermano, y que usted nos dijo que si nosotros orábamos al Señor, Dios los iba a sanar. Los libró fue de la aflicción, Señor. Pero no entiende porque no estaban enfocados. Entonces, ¿yo en qué debo fijar mi mirada? ¿Y cuál debe ser mi motivación? La motivación es mirar hacia la cruz. En Isaías 53 está la respuesta. Si nosotros miramos y vamos a ver la Nueva Traducción Viviente, Dayana, vamos a leer del 1 al 12 para que tengamos claro cómo podemos nosotros alinear el deseo con nuestras intenciones y que la motivación sea la correcta. Porque cuando no hay una motivación, ¿qué pasa cuando no hay una motivación correcta? Ahorita miramos. Mira qué dice acá. Mira lo que dice acá. ¿Dónde tenemos que nosotros fijar nuestra mirada? Dice la palabra. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz
como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Mira lo que dice ahí. Ojo, yo siendo una persona mala, hermano, porque malos somos. Dice que Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros, ¿qué? Pecadores malos. Dice la palabra que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es más, las Escrituras dicen que Él no predestinó a esta salvación tan grande, aún tú siendo pecador. ¿Sí? Y dice ahí que, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. O sea, esos dolores, esas enfermedades fue lo que Él sufrió en esa cruz. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. ¿Para qué nos hemos apartado de Dios? Para seguir nuestros deseos, nuestros caminos. ¿Sí? Fue oprimido, perdón. Nosotros puso sobre él el pecado de todos nosotros, el 7. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió la boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como criminal. ¿Cómo así como criminal? Porque él murió como moría. ¿Cómo morían los criminales, los peores antes? En la cruz del Calvario, ¿sí? Dice acá que engañado, pero fue enterrado como criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastado y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida fue entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida en sus manos. El buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Él cargó por nuestros pecados. Yo le rendiré los hombres de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercede por los transgresores. ¿A dónde tengo que yo colocar mi mirada? En esa obra que ocurrió en la cruz, la de Cristo Jesús. ¿Qué trajo Él en la cruz del Calvario? Sanidad, salvación, vida eterna, paz, amor. O sea, Él nos trajo todos. O sea, en esa cruz del Calvario, todos los deseos de los hombres se manifestaron en esa cruz. Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió por tus pecados. Él pagó por ellos. Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en todas las cosas.
Pero ¿qué les pasa a los hombres? ¿Por qué Dios no contesta las oraciones? ¿Sí te has pensar por qué Dios no contesta las oraciones a veces? ¿Qué dice Santiago? ¿Qué dice Santiago 4? Mira lo que dice acá. Y no le eche la culpa al Señor, hermano. No le eche la culpa al Señor. ¿Qué dice Santiago 4? Donde habla de pedir mal. Ese es Santiago. Ya le digo. Dice que el Señor ¿de dónde vienen los pleitos y las contiendas de los hombres? Del corazón, ¿cierto? Sí. Vamos, es eso. Aunque cuando se lo pide, desde el anterior, desde el 2. Desean lo que no tienen. Mira lo que le pasa al hombre. ¿Será que el problema es de Dios? Él dice que si pedimos algo conforme a ¿qué? Lo que pasa es que no oramos bien, ¿no? Pero y tampoco leemos la palabra bien. Porque a veces creemos que nuestra necesidad es la que nosotros creemos que tenemos. Y no es así. ¿Usted se imagina que Dios le diera a usted todo lo que usted le pide? Qué cosa tan terrible, ¿cierto? Entonces, no, yo quiero esto, entonces que te lo den. No, dice que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él no lo dará. Pero ¿qué dice acá? Dice, desean lo que no tienen y se olvidan de lo que tienen. ¿Okay? Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. O sea, hacen lo que sea. El mundo que dice que no importan las formas, sino lo importante es lograrlo. ¿Sí? Pero mira, aquí dice, hasta matan para lograrlo. Envidian lo que otros tienen. No se gozan con lo que tienen. Y a veces la gente cree que la riqueza es el dinero, hermano. Y yo estoy convencido que no lo es. Muchos me dirán, hermano, ¿por qué es que usted está cómodo? No, hermano, porque el Señor dice que es más rico un arroz con huevito en calma que un manjar con pleito. ¿Sí? La paz. ¿Y quién da la paz? Eso no lo venden en la ferretería La 15. No, no, no. Eso solamente lo da el Señor. Amén. Entonces dice, envidian lo que los otros tienen, pero no pueden obtenerlo. ¿Por qué lo envidian? Porque no lo pueden obtener. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Ojo, es que la gente no te envidia no porque lo tienes, es porque ellos no lo tienen. Eso es lo que realmente produce la envidia en el corazón del hombre. En ver que la otra persona se está gozando algo que ellos no tienen. Entonces dice, y hacen la guerra para quitarlo. Sin embargo, no tienen lo que desea porque no se lo piden a Dios. Sigamos. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque ¿qué? ¿Por qué lo piden? Con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces, ¿será que el problema es del Señor? No, hermano. El problema es que sus deseos están mal motivados. Aprenda eso, hermano. Es que yo tengo que alinear mis deseos con mis motivos. Ah, que tú deseas tener todas las cosas, pues eso está muy bien. Pero hermano, si no sales a trabajar, difícilmente pasará algo. ¿Sí? Que yo quiero bajar de peso, sí, yo quiero bajar de peso. Y llego a esa panadería y está la Coca-Cola con el pan. Hermano, eso le cuesta trabajo a uno, ¿sí entiende? A uno le cuesta trabajo. Pero hay que esforzarse, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a pedirle al Señor, a pedirle que el Señor sea el que nos transforme, que nos ayude, a fijar de que si yo voy a tener algo, sea para poder bendecir a alguien,
¿sí? Si yo quiero tener algo es para ayudar a alguien. Anda en bicicleta, le dan un carro y después no se congrega más. ¿Sí? Entonces no tenía casa, era amigo de toda la familia, Dios le regaló 3 casas y no le habla a nadie porque le van a quitar la casa. ¿Sí me explico? Eso es el corazón del hombre. ¿Y por qué no tiene? Porque piden mal. ¿Para qué piden? Para sus deleites. Por eso es que Dios no te da todo lo que tú pides. Porque lo pides para tus deleites. Que Dios nos ayude a que todo el tiempo nosotros pongamos la vista y nuestra intención esté enfocada en lo que ocurrió en esa cruz, que fue lo que Dios hizo por nosotros. Nos trajo sanidad, nos trajo salvación, nos trajo perdón de pecados y nos bendijo. ¿Qué es lo que el hombre necesita? Que seamos bendecidos. Él en la cruz del Calvario lo hizo. Que seamos perdonados, Él en la cruz del Calvario lo hizo. Que seamos sanados, Él en la cruz del Calvario lo hizo. Y que nos traiga salvación, y Él en la cruz del Calvario lo hizo. Que realmente nuestro diario vivir y el deseo de estar agarrado con el Señor sea motivado por lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario, hermano. Gloria a Dios. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar al Señor. Qué privilegio, ¿cierto? Uno poder entender todo esto. Hermanos, es un privilegio poder entender esto. Que el Señor, ¿qué nos manda a buscar? ¿Qué nos manda a buscar el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 6:33? ¿Qué dice? Todas las cosas que serán añadidas. Pero nosotros invertimos ese versículo. Nosotros lo invertimos. ¿Cómo no invertir ese versículo? Entonces nosotros nos encargamos de buscar todas las cosas para luego buscar a Dios. No. Imagínese, ¿usted sabe cuándo vas a tener todo? Pues nunca. Pablo caminó con el Señor con un aguijón. Mire, yo le voy a compartir algo que yo me vi una serie en televisión de los escogidos y se acercó. Es algo que no narra lo que está en la Biblia ahí, pero es la vida diaria de Jesús y se acerca a Santiago y en la película sale que él era cojo. Y entonces Dios está sanando a un paralítico y Santiago lo mira y no le dice nada. Y entonces el Señor conocía lo que había en el corazón y dijo, ¿necesitas ser sano? Y él dijo, Señor, si tú lo quieres. Y dice, Señor, ya tú has sido salvo. Entonces, Señor, yo no necesito ser sanado porque yo soy salvo. Y él salió motivado a compartir el evangelio. Entonces nosotros a veces nos preocupamos por las cosas que realmente nos hacen falta. Pero si nosotros nos encargamos en buscar primeramente el reino de los cielos, hermano, Dios va a añadir lo que nos haga falta. Hermano, eso sí es algo. ¿Por qué si se cumple eso? Porque la palabra lo dice. No porque yo te lo estoy diciendo. Es porque la palabra es veraz. Dice la palabra que cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y si el Señor lo dijo, lo cumple. Encárgate hoy a buscar primeramente el reino de los cielos. Y que ese reino de los cielos se establezca en tu casa. Y el Señor suplirá todas las cosas. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre, hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos has permitido venir a este lugar a ser edificado por tu palabra, Señor. Hoy te damos gracias porque hemos entendido que la motivación más grande que tenemos para buscarte a ti es esa obra que hiciste en la cruz del Calvario. Porque Jesucristo en la cruz del Calvario llevó mis pecados, mis dolores, mis enfermedades, mi castigo. Y por medio de ese sacrificio, esa sangre que me limpió de todos mis pecados, que por medio de su llaga yo he sido curado y sanado. Y por medio de su muerte y su resurrección yo tengo vida eterna. Hoy te doy gracias, Padre, porque ese sacrificio es lo que realmente me debe traer a ti. Porque inmerecidamente todos mis pecados fueron perdonados.
y hoy he alcanzado esa salvación, que es la promesa que tú le tienes a todo aquel que ha creído en ti. Hoy te damos gracias, Padre amado, porque tú nos has alcanzado, porque tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, está sobre nosotros. Gracias, Padre amado, una vez más. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza y toda la adoración. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mi hermano.